Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. 29 minutos pasaron de las 13 de hoy, jueves 3 de noviembre del año 2022. Estás escuchando Economía a Mil y los compañeros del otro lado, a quien agradezco, Mirna, Priscila, Josema. Encima no les mandé saludo hoy, ni siquiera les saludé, entré directo. Así que gracias. Y ya me confirman el contacto con Francisco Azuero. Él es economista de la consultora Econometría de Colombia. ¿Cómo estamos, Francisco? Gracias por atendernos. Muy buen jueves. Muy buen jueves igualmente. Muchas gracias por tenerme con ustedes. Aquí estamos en mesa y nos presentamos, Francisco, porque esperemos que esta sea la primera de otros muchos contactos que tengamos contigo desde Colombia. Prince Otto, quien te saluda, y también está Valeria Lescano. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Todo muy bien, Francisco, y que te estamos llamando porque queremos saber qué está pasando en Colombia con esta propuesta de reforma tributaria. Si pudieras ubicarnos primeramente el origen de esta propuesta y después vamos a ir desglosando la composición de este proyecto y en qué instancia está, Francisco, por favor. Bueno, ¿cuál es el origen de la propuesta? Pues indudablemente la necesidad que tiene el gobierno colombiano de más recursos con dos motivos. Uno, pues el programa presidencial de Gustavo Petro pues es bastante ambicioso en términos de gasto, especialmente gasto social. Y por el otro lado, pues como producto de la pandemia, pues quedamos con un déficit fiscal bastante grande. Por lo tanto, con una deuda pública con relación al PIB también elevada, que es necesario disminuir. Entonces, tal vez esas son las dos explicaciones de por qué el gobierno se vio obligado a presentar esta propuesta de reforma tributaria. Francisco, me gustaría puntualizar estos datos que me parecen interesantes, porque también a nosotros nos sirve desde Paraguay como referencia. Cuando hablamos del déficit fiscal, ¿de cuánto estamos hablando? Y también del nivel de endeudamiento. El déficit fiscal, digamos, está por los lados del 6,6% o 7% del PIB, el déficit del gobierno central. Y el endeudamiento con relación al PIB está aproximadamente como en el 62%, como en el 62% del PIB, que entre otras cosas ha subido por la devaluación importante que ha tenido el peso colombiano con relación al dólar, y dado que hay una parte importante de la deuda en dólares. Entonces, lo que se ha estimado es que para hacer sostenible la deuda, pues hay que bajarla a niveles que pueden estar por los lados del 55% del PIB. Entonces, eso implica disminuirla. Disminuir la deuda, la única manera de disminuir la deuda es generando superávit en todos los años, digamos en los 4 o 5 años siguientes, para poder reducirla a un nivel que sea sostenible. Y hacer una reforma por el lado del gasto no era viable, sino es más potable o factible hacerlo por el lado de los ingresos, de alguna manera, Francisco. ¿Se puede entender de esa manera? Es más factible políticamente. Claro. Es más factible políticamente hacerlo por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos. Pues somos muchos los economistas que hemos opinado en Colombia que el gobierno también debería hacer un esfuerzo importante en gastos. Pero francamente no hemos tenido acogida. Sí, imagino. Francisco, pero esta propuesta de normativa de reforma ya tuvo de alguna manera punto de debate en el gobierno anterior y hay como una suerte de reflotamiento de esta normativa, ¿o es nueva? No, digamos, en el gobierno anterior se presentó una reforma, el gobierno anterior presentó dos proyectos de reforma tributaria en el 2021. Una que incluía una elevación del IVA o una eliminación de la exención del IVA para muchos productos de la canasta básica, que eso fue lo que motivó pues bastantes protestas. Recuerdo. Después el gobierno presentó otra ya con otro ministro de Hacienda y esa nueva propuesta pues fue aprobada, pero de todas maneras fue insuficiente para los recursos que se necesitaban. Y el gobierno ahora de Petro propone una reforma tributaria que evidentemente no está siendo muy bien recibido por los sectores, Francisco. Sí, digamos que los sectores empresariales no lo están recibiendo bien.
Primero porque implica, pues se subió el impuesto a los dividendos y se suponía que la manera de equilibrar la elevación en el impuesto a los dividendos era disminuyendo el impuesto a la renta corporativa de las empresas. Eso era lo que mucha gente estaba, desde hace tiempo se estaba opinando, para reequilibrar la tributación. En Colombia la tributación está muy fuerte en las personas jurídicas, es decir, en las empresas, y muy débil en las personas naturales. Y la idea era recomponer eso elevando la tributación de personas naturales y disminuyendo el de las personas jurídicas. Pero aquí lo que pasó fue que se elevó el de las personas naturales, pero no bajó el de las personas jurídicas. Todo lo contrario, para la gran mayoría de empresas se mantuvo la tasa en un 35%, pero para otras empresas, y a nuestro modo de ver sin ninguna justificación, como por ejemplo para el sector financiero se decidió que la tarifa era del 40%, o para las empresas hidroeléctricas también del 40%, para las empresas mineras de carbón y petróleo se acordó una sobretasa que va a depender de los precios internacionales del petróleo y del carbón. Pero hay un problema bien complicado con las empresas mineras, especialmente con petróleo y carbón. Es que tal vez hay que mencionar un poquito de contexto. En Adelante. Colombia los recursos minerales son del Estado, son de la nación colombiana. Lo que hace una empresa minera, o lo que hace una empresa petrolera o carbonera, es sacar ese carbón o sacar ese petróleo cuando tiene un contrato de concesión para extraerlo y le paga al gobierno unas regalías por la utilización de ese carbón o de ese petróleo. Esas regalías obviamente son un costo de producción de la empresa, Claro. por lo tanto son deducibles. Entonces, este gobierno presentó un proyecto de ley donde dijo que las regalías no eran deducibles. A mi modo de ver, eso es un absurdo. Eso es un gasto directamente ligado con la actividad productiva de la empresa. Entonces eso va a elevar las tarifas efectivas en las empresas petroleras y mineras, ya no del 35, inclusive es más por la sobretasa, pero depende del peso de las regalías que tengan, puede llegar hasta unos niveles que del 65 o 70% como tarifa efectiva, debido a la no deducibilidad de las regalías. Y el sector en ese sentido ya se manifestó, Francisco, obviamente exponiendo argumentos en contra, y no hubo acogida en ese sentido, o cómo se manejó. No, digamos, tanto el sector financiero como el sector minero no son sectores que tengan mucha simpatía en la opinión pública. Entonces, y todo lo contrario, pues es muy fácil hacer demagogia hablando contra el sector financiero o hablando contra el sector minero, etcétera, etcétera. Obviamente, la actividad minera o la actividad financiera o cualquier actividad económica, pues tiene que ser muy bien regulada para que no haya, por ejemplo, problemas ambientales, para que no haya abusos con los consumidores. Pero eso es una cosa muy distinta a tratar de, simplemente porque a alguien no le gusta un sector, entonces pongámosle una tarifa más alta. Eso es lo que a mí me parece inadecuado. Por eso tu expresión inicial, Francisco, al decir que es una medida más política de cualquier otro tinte, ¿verdad? De hecho, acá estoy leyendo lo que decía el presidente Petro en la inauguración de Cambia mi casa en Cartagena. Y decía, hemos presentado al Congreso una reforma tributaria, es decir, de impuestos que va dirigida a los sectores más ricos de la sociedad, o sea, a los banqueros, los petroleros, los carboneros, hacia un mundo empresarial muy poderoso que se llenó de gabelas de privilegios tributarios que la demás gente no tiene. Ese había sido su discurso y imagino que se mantiene, ¿verdad, Francisco? Sí, claro que se mantiene. Ahora, indudablemente que hay privilegios tributarios, y algunos de ellos están siendo eliminados en esta reforma. Eso yo lo reconozco. Pero eso no tiene nada que ver con los sectores que están mencionando allí. Claro.
Hay sectores, hay empresas ubicadas, por ejemplo, en zonas francas, que pagaban o pagan una tarifa más baja de renta que el resto de contribuyentes, simplemente por estar ubicada en una zona franca. Eso es un privilegio que a mi modo de ver había que eliminar. El gobierno no le elimina plenamente, simplemente le pone un impuesto más bajo a las utilidades derivadas de exportaciones de empresas ubicadas en esas zonas francas. Eso me parece positivo, aun cuando tengo dudas de que eso sea aceptable desde el punto de vista de las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Francisco, ¿y esta reforma o este proyecto en qué instancia está en el Congreso? Ya está casi a punto de ser aprobado. En Colombia, pues tenemos normalmente una ley para que se apruebe, necesita 4 debates. Debe ser aprobada en comisión de Senado, comisión de Cámara, plenaria de Cámara, plenaria de Senado. Ya hoy creo que está discutiéndose en plenaria del Senado. Así es. O ya en los próximos días, ya van los 3 debates de los 4, ya falta muy poquito para que vaya el debate final. Y vale, vos tenés preguntas sobre el eventual impuesto a los panes y tengo entendido una lista también de productos de consumo. Sí, justamente le quería preguntar qué pasaba con eso, si eso también se está viendo o cómo quedó. Sí, bueno, allí hay un capítulo de la reforma tributaria que se llama impuestos saludables. Sí. Esos impuestos saludables se les aplica fundamentalmente pues a productos alimenticios, ultraprocesados o a bebidas azucaradas. Entonces, allí en el proyecto de reforma tributaria tal como va un impuesto importante a las bebidas azucaradas, va un impuesto también a los alimentos ultraprocesados. En la versión que había hasta ayer se incluía el pan común y corriente, considerándolo como elemento ultraprocesado, pero ya se quitó. No, entiendo. ¿Y el impuesto a las iglesias, en qué sentido se pretendía aplicar eso? Que me parece sumamente interesante porque es medio no tan normal cuando hablamos de religión o de una institución que rige una religión. Francisco. Eso ha tenido varias partes. Había una propuesta inicial de impuesto a todos los ingresos que recibieran las iglesias. Es decir, que las iglesias declararan renta como cualquier contribuyente. Eso no fue aprobado. Después pasó en una segunda propuesta, no, pongámosle impuesto a las actividades comerciales que desarrollen las iglesias. Si una iglesia tiene un negocio, pues entonces que ese negocio tenga que declarar renta. Como por ejemplo librerías, pues normalmente en una iglesia suele haber alguna librería, librerías, donde venden los santos, exacto. Ese tipo de cosas. Sí. Pero ya después, ya en el debate de ayer, ya salió completamente lo del impuesto a las iglesias. Ya se exceptuó entonces. ¿Y cuánto tiempo tiene el Congreso para finalmente tomar esta decisión? ¿O no hay un plazo de dar una respuesta o vamos a hacer una decisión, un dictamen de esta propuesta normativa, Francisco? Bueno, lo que normalmente pasa con las reformas tributarias es que se aprueban en este periodo legislativo que acaba en diciembre de este año, para que las normas sobre impuesto de renta rijan para el año 2023. Sí. Tiene que haberse aprobado en el 2022, porque pues la doctrina dice que usted no le puede cambiar al contribuyente las reglas a mitad de camino. Entiendo. Mejor dicho, si se aprueba en el 2023 y ya la persona recibió ingresos en el 2023, no le pueden poner impuestos retroactivos. Claro, tiene que ser por el ejercicio fiscal. Sí, entonces el ejercicio fiscal acaba el 31 de diciembre. Correcto. Entonces las nuevas reglas deben regir a partir del 1 de enero del 2023. Sí. Del 2023, a partir de allí comienzan entonces el plazo para
que se sancione la ley, una vez aprobada por el Congreso pasa a ser sancionada por el presidente de la República, el plazo es el 31 de diciembre. Entiendo. ¿Y las estimaciones de ingresos previstos de aplicarse esta reforma, Francisco, se hizo algún cálculo? Sí, el cálculo está hecho. El cálculo, digamos, inicial que tenía el gobierno era de 25 billones de pesos. Ahorita está más o menos como en 20 billones de pesos a partir de los recortes que se le hicieron en el Congreso. Que terminan siendo insuficientes para todo lo que necesita en materia de recursos o de ingresos, de tal manera a tratar de reencauzar las cuentas públicas. No, yo creo que el gobierno tiene que vivir con eso. Sí. Eso sí, no hay otra alternativa. Si el gobierno tiene ambiciones de gastos superiores, pues qué pena, pues tiene que moderar sus ambiciones de gasto. Porque no va a tener otras fuentes y además de eso tiene que disminuir la deuda. Totalmente, que En es uno de Colombia los grandes desafíos. Una institución que se llama la regla fiscal, que le obliga, no le obliga, porque los conceptos del comité de la regla fiscal no son vinculantes, pero sí el concepto del comité autónomo de la regla fiscal, pues la deuda se tiene que disminuir y una parte importante del recaudo adicional que va a tener el gobierno tiene que ir a disminuir la deuda. Esta regla fiscal, porque aquí en Paraguay tenemos la ley de responsabilidad fiscal, Francisco, y establece que en realidad nosotros no tenemos todavía un porcentaje, un techo de hasta dónde tiene que llegar la deuda pública, pero de acuerdo a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, nos hablan de un umbral del 40% e incluso podríamos ser hasta 45% con respecto al Producto Interno Bruto. La ley que rige en Colombia, ¿de cuánto habla en materia de techo de deuda pública con respecto al PIB? No, digamos, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal lo que ha conceptuado es que debe bajarse hasta unos niveles del 55% con relación al PIB. Entiendo. Pues digamos, para dentro de unos 4 o 5 años. Ese es lo que hay, y eso es lo que se ha considerado que puede ser sostenible. Nosotros tuvimos una elevación importante por lo que pasó en la pandemia. Así es. Porque el gobierno tuvo que asumir unos gastos enormes vinculados, por ejemplo, a la vacunación de la gente, vinculados a traer equipos de cuidados intensivos porque se preveía pues las magnitudes de la epidemia podían ser bastante grandes. También el ingreso solidario, que fue un apoyo que se le dio a las familias o a las personas más pobres de la población, porque por los confinamientos pues no podían generar ingresos, y también un apoyo a las empresas para que pudieran pagar nóminas en la época más dura de la pandemia. Eso elevó pues considerablemente el déficit y por lo tanto la deuda con relación al PIB. Pero ya es el momento de devolvernos de ese tipo de gastos, ya es el momento de bajar y de llegar a unos gastos más normales. Francisco, como economista y especialista también en temas vinculados porque vi ampliamente tu currículum y tengo entendido también incluso fuiste viceministro de Hacienda, y quería consultarte esto desde tu visión de exfuncionario quizás, o de conocer cómo funcionan las finanzas públicas. ¿Qué alternativas tiene el gobierno si no va por el lado de los ingresos y lo de la calidad del gasto, que también lo vemos un poco lejano o poco probable en materia de aplicación de política? Bueno, como economista, yo parto de la base de que el gobierno sí tiene que hacer un esfuerzo importante por racionalizar el gasto público y por mejorar la calidad del gasto público. Desafortunadamente son muy pocos los avances que ha hecho Colombia en ese frente en los últimos años. No, ahí sigue la inercia de que una vez metido un gasto es muy difícil desmontarlo. Totalmente. No se evalúa si sirve, o se evalúa, pero de esas evaluaciones no se sacan conclusiones. Hay gastos que hay que desmontar, si se ve que no sirven hay que desmontarlos. Pero normalmente lo que pasa es que cada gobierno viene con su programa de gasto y lo que hace es montarlo encima de los otros, no se desmontan los anteriores.
Entonces, así no hay, pues por eso todo gobierno tiene que presentar una reforma tributaria para recoger ingresos para hacer sus programas de gobierno. Cuando lo lógico sería, hay que desmontar los programas antiguos, los programas que no sirven, para poder montar los nuevos. Pero eso esa discusión en Colombia desafortunadamente no se ha dado con el suficiente rigor. Entiendo. Francisco, queremos aprovechar tu contacto y evidentemente todo el conocimiento que tenés de lo que está pasando en Colombia sobre indicadores macroeconómicos. Queremos saber cómo está la economía de Colombia a noviembre, cuáles son las perspectivas para el cierre del año 2022 y también otras preguntas aquí de Valeria Lescano en breve. A ver, la economía este año ha sido muy buena. El crecimiento económico de este año es posible que cierre a niveles de crecimiento en el PIB del 10% a diciembre. Por varias razones. Uno, un efecto rebote por la crisis que tuvimos, la caída que tuvimos del 7% en el 2020. Se recuperó la economía de una manera importante en el 2021 y ha seguido recuperándose en el 2022. Y por el otro lado, había un crecimiento importante en la demanda agregada de la economía por el consumo de los hogares y por el gasto público. Todo eso ha jalonado el crecimiento del PIB, pero con otro problemita. ¿Cuál? Es que eso se ha traducido en inflación y en un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Tenemos una inflación que ya está en los niveles del 11%, cuando nosotros estábamos ya acostumbrándonos a inflaciones del 3% anual. Estamos en una inflación, claro, esto es un fenómeno mundial. Sí, totalmente. Esto es un fenómeno mundial, pero también acelerado por problemas nacionales. Y por el otro lado, un déficit en cuenta corriente, del déficit de cuenta corriente del PIB, que ya están en niveles, para el primer semestre de este año estuvo en niveles del 7,5% del PIB, que es un nivel demasiado grande. Entonces, eso no es sostenible. Por el otro lado, pues el Banco de la República de Colombia se ha visto obligado a subir las tasas de interés para combatir la inflación. En la última reunión que tuvo el Banco de la República, subió la tasa al 11%. Obviamente, la tasa se eleva para que disminuya la demanda agregada. Así es. Y eso tiene que traer como consecuencia una caída en las tasas de crecimiento del PIB. Además de eso, lo que está pasando en el mundo, también está en Estados Unidos. Ya vimos la decisión que tomó la Fed ayer de subir las tasas de interés, la decisión que tomó el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra. Todos están subiendo las tasas de interés y todo eso pues se va a traducir en una desaceleración de la economía mundial. Todavía es muy temprano para hablar de recesión, pero indudablemente eso va a tener consecuencias sobre la economía colombiana. Por eso las tasas de crecimiento el año entrante van a ser muy bajitas. El Banco de la República de Colombia está estimando una tasa del 0,5%, mientras que el gobierno, el Fondo Monetario Internacional o el gobierno nacional están estimando unas tasas de crecimiento que para el año entrante que están entre el 3 y el 3,5%. Yo soy bastante pesimista, tiendo a pensar más con las cifras del Banco de la República para el año entrante. Claro. Entonces ustedes están viendo un año medio difícil para el 2023, ¿verdad? Para el 2023 sí, aun cuando, digámoslo objetivamente, pues desde el punto de vista de nivel de Producto Interno Bruto, vamos a tener un nivel bueno comparado con 2021, con 2020. Pues lo que pasa es que el 2022 sí es un año de crecimiento extraordinario, que indudablemente que no se va a repetir en el corto plazo. Claro. Francisco, y finalmente con esto, lamentablemente tenemos que dejarte ir, pero como te digo, te comprometimos para otra entrevista próximamente. ¿Cómo está, claro que sí. Gracias, cómo está la expectativa en los agentes económicos con el nuevo gobierno? Porque recordemos que es un nuevo gobierno dentro del concepto.
hay como, sacando esto de la reforma tributaria, ¿cómo están los agentes en el sentido de hay buenas perspectivas, expectativas? ¿Se tiene alguna idea optimista de lo que pueda llegar a ser el gobierno o cuál es el ambiente? A ver, en el sector empresarial hay cierto pesimismo, ligado en primer lugar a los resultados de la reforma tributaria que ya le mencioné. Así es. En segundo lugar, hay unos anuncios bastante ambiguos que ha hecho el gobierno sobre el futuro de las exploraciones de petróleo y de gas. El petróleo y el gas son importantes para Colombia, y el petróleo y el carbón también, Sí. tanto desde el punto de vista de las exportaciones como desde el punto de vista de generación de ingresos fiscales para el gobierno y para los municipios y departamentos, a quienes van dirigidas las regalías. Entonces, cuando se dice que tenemos que descarbonizar la economía, estamos de acuerdo, pero nosotros somos exportadores de petróleo. Ese petróleo que exportamos no contamina aquí en Colombia. Para las cuentas de disminución de gastos de gases de efecto invernadero, eso se debe contabilizar en donde el país que nos compra el petróleo, no nosotros que lo vendemos. Y nosotros tenemos una matriz energética bastante limpia. El 75% de la energía eléctrica aquí en Colombia proviene de fuentes hidroeléctricas, que son fuentes limpias. Sí. Es decir, nosotros tenemos una matriz energética bastante limpia que hace que el esfuerzo de reducción de gases de efecto invernadero en lo que tiene que ver con generación de energía no tenga que ser tan grande como otros países. Y no tienen por qué meternos en la factura ni el carbón que exportamos ni el petróleo que exportamos. Entonces, cuando el gobierno dice que tenemos que dejar de producir petróleo o dejar de producir carbón, eso lo llegó a decir en un momento el presidente Petro, ya se fue para atrás, ya dijo que no, que los contratos de exploración actuales se respetan, pero no ha dicho una cosa clave, que debe haber nuevos contratos de exploración de petróleo y de gas, porque las reservas de petróleo y de gas se nos pueden acabar. En algún momento la ministra de Minas dijo, no, es que si nos acaba el gas lo importamos de Venezuela. A mi modo de ver, eso es una posición absolutamente equivocada. Durante muchos años le estuvimos exportando gas a Venezuela con la promesa del gobierno de Chávez y después del gobierno de Maduro que cuando estuviera construido el gasoducto nos iban a devolver el gas. Y resulta que nunca se ha construido el gasoducto. No hay que creer en las promesas del gobierno de Venezuela en ese frente, es mi modesta opinión. Sí. Y por el otro lado, pues ya estamos viendo lo que le pasó a Alemania o a Austria o a varios países europeos al depender energéticamente de un país que es bastante, digamos, inestable en sus decisiones. Entonces, nosotros tenemos reservas de gas, pero necesitamos seguir buscando más gas. Y esos mensajes de que no va a haber exploración o no va a haber explotación, pues son bastante, pues crean bastante inquietudes, sobre todo porque en la cuenta corriente de la balanza de pagos sigue siendo muy importante las exportaciones de petróleo y las exportaciones de gas. Francisco, un gusto tenerte hoy en el programa. Bueno, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a toda tu audiencia de nuestra hermana República de Paraguay. Te vamos a estar compartiendo, Francisco, el podcast, porque esto evidentemente se queda alojado como podcast y también en el canal de YouTube, así que vamos a estar en contacto seguramente y que tengas un excelente jueves. Muchísimas gracias y para todos ustedes también. Hasta luego. Hasta luego. Era Francisco Azuero, él es consultor de econometría, consultores y profesor asociado a la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y directivo de la consultora de econometría, como ya mencionaba, Consultores, que forma parte de la red La ECO, que es un conjunto de consultoras a nivel de Latinoamérica y de la que evidentemente la consultora MF Economía e Inversiones también forma parte desde hace unos
3, 4 años y es la primera consultora en Paraguay que integra esta red tan importante de consultores a nivel regional. Y de hecho solemos tener como una suerte de recorrido por América Latina con las consultoras colegas, ya sea de Argentina. Incluso ayer estuvimos en contacto con la gente de Tendencias, con Rafael Cortés, hablándonos también sobre la situación de Brasil, y hoy lo tuvimos y tenemos el placer de haber compartido con Francisco Azuero, economista de Econometría Consultores, hablándonos sobre lo que está pasando en Colombia, la reforma tributaria que está en pleno debate en el Congreso y que va enfocado sobre todo a sectores, como decía Francisco, no tan bien acogidos por la sociedad, y de hecho el discurso del presidente de Colombia, Petro, también va en esa línea, como generando una suerte de disociación o como un conflicto entre clases, por llamarlo de una manera, entre el empresarial y también la sociedad en general. Así que muy interesante la entrevista, y como ya le decía también a Francisco, este episodio y los podcasts de los programas anteriores también pueden encontrarlo en Spotify, Economía 1000, y también en el canal de YouTube 1000 Noticias, que lo vamos viendo en vivo, pero también lo alojamos en Economía 1000 con la consultora MF Economía. Valeria, llegamos al punto final del programa. Llegamos, pero antes quiero hacer una última Adelante. cosa. Tenés 30 segundos. Sí, por favor, a toda la audiencia que nos está escuchando hoy, por favor, si se pueden inscribir al censo del 2022, que pueden encontrar para la inscripción es en censo2022.gov.pi/inscripción. Todavía, según Adri, que estuvo ayer con nosotros. Que por cierto, le enviamos muchas felicidades porque hoy es su cumpleaños. Así que felicidades a la compañera Adriana Guillén. ¿Qué decía Adri? Que nada, que todavía necesitamos muchos voluntarios para este día porque hay mucho por trabajar, ¿verdad? Entonces, Adriana hablaba de que faltaban aún como 20.000 personas más o menos. Así que le decimos y le instamos a la gente para el área urbana que haga este servicio, que por cierto va a tener una composición más que monetaria, académica, así que, y de experiencia por sobre todo. Así mismo. Nos reencontramos mañana a las 13, Valeria Lescano. Mañana aquí presentes. Le quiero decir a la audiencia que mañana tenemos, vamos a hablar sobre el sector automotor. Vamos a tener en piso a otra compañera, a una excelente economista. Sí, Camila Bruschetti. Así que, y también en el sector de automotor, cuando hablamos, por ejemplo, de directivos de CADAM. Así que vamos a tener la presencia de ellos también. Josema, vamos llegando al punto final de Economía 1000. Nos reencontramos puntualmente mañana a las 13. Que tengan un buen jueves. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000. Es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.